Bienvenidos los ministros de la luz, continuamos con nuestro estudio de la Biblia, estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Humash y como Pentateuco. Para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, para este día santo, séptimo día, es el capítulo 36 del libro de Shemot. Continuando con nuestro orden cronológico, en el capítulo anterior nosotros vimos que el Creador hace un pacto con Moshe, celebra una alianza entre el Creador y el pueblo de Israel, siendo Moshe el mediador de este pacto. Además vimos que se iba a renovar el pacto por medio de Yeshua. Una vez ya realizado este pacto, esta alianza entre el Eterno y su pueblo, iban a comenzar la construcción del santuario, donde se iba a manifestar la presencia del Eterno, donde se iba a reunir con su pueblo para darles instrucciones, para darle la guía del caminar. Y también recordemos que el pueblo estaba llevando todas sus ofrendas de metales, de madera, de telas, de pelos de cabra, de pieles de carnero y estaba el aceite de la unción, el aceite machacado para las lámparas y también el incienso puro y sus especias. Y nosotros vimos además que Moshe decía en uno de los versos del capítulo anterior que escribió todas las palabras que el Eterno les había dado. Como conclusión, podemos decir que el Éxodo, los 10 mandamientos, todo esto que nosotros hemos visto desde ya un par de meses atrás, sucede en el año 2449 desde la creación. Desde la creación. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es un dato histórico del año que fue escrito el Éxodo y que se dieron los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿ya? Y para sacar el año de antes de Cristo tendría que ser 4000 menos 2449 y nos daría que el año que se escribió el libro de Éxodo, los mandamientos y la salida de Egipto fue en el año 1551 antes de Cristo. Los historiadores lo sitúan en el 1400 a 1500 antes de Cristo. La fecha más aproximada que podemos dar es 1551, pero como yo les he dicho, para mí la mejor fecha es el 2449, contando desde el año 0, desde la creación hacia adelante. ¿Por qué? Porque el año 4000, que es el año 0, supuestamente cuando nace Yeshua, es incierto. No se sabe con exactitud si fue el año 4000 o hay un desfase de los años de la historia en ese periodo de tiempo que vamos a ir viendo más adelante a medida que vamos avanzando con este capítulo. Ese es un dato importante para que lo anote, para que lo apunte sobre la fecha que se escribió el Éxodo, se dieron los mandamientos, sale Israel de la tierra de Misraim. Entonces damos comienzo al capítulo 36 en el verso 2. Recordemos que el versículo 1 está ubicado al final, al terminar el capítulo 35, porque ese capítulo 35 no podía finalizar dejando el verso 1 del capítulo 36 aparte. Tenía que agregarse el versículo 1, poner un punto aparte y después tendría que venir el otro segmento de la narrativa bíblica. Continuamos entonces, capítulo 36, libro de Shemot, verso 2. Dice: y Moshe llamó a Betzaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto el Eterno sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Acá tenemos
tenemos la palabra santuario, que está mal traducida, debería traducirse como lugar sagrado. Verso 2, llamó a Bezaleel y Oliab y a todo varón sabio de corazón, cuyo corazón había puesto Jehová, sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Tenemos, ese apunte del santuario es en el verso 3. Acá en el verso 2, ¿a qué se está llamando? Se está llamando al arquitecto, al jefe de obra, para ya dar comienzo a la edificación del lugar sagrado, del santuario, donde el Eterno se reuniría con su pueblo. Y también está llamando a todo varón capacitado, con capacidades artísticas, y aquellos cuyo corazón el Eterno dotó de talento, y aquellos inspirados también voluntariamente por su propio corazón para trabajar en la obra del santuario, para poder llevarla a cabo. Verso 3. Y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del lugar sagrado, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Acá sí la palabra santuario está mal traducida. La palabra que se utiliza es la palabra kadosh, que significa lugar sagrado, para que lo note en su Biblia. Donde dice santuario, una traducción correcta es lugar sagrado. ¿Qué hizo el pueblo? Una vez que ya se trajeron todas las ofrendas, se reunió Bezaleel, se reunió Oliab, empiezan a tomar ya las ofrendas traídas por el pueblo de Israel delante de Moshe. Moshe estaba presente cuando se toman todas las ofrendas voluntarias con la finalidad de llevar a cabo ya la obra del santuario. Y además el verso está mencionando que el pueblo continuaba trayendo de sus ofrendas cada mañana. Voluntariamente se estaban esforzando por entregarle al Eterno lo que Él les daba de forma gratuita. Verso 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del lugar sagrado, cada uno de la obra que hacía. Lo mismo acá, la palabra santuario, una mejor traducción, es lugar sagrado. Todos los maestros entonces que ejecutaban toda la obra dejaron su trabajo de sus diferentes especialidades en las que se estaban desarrollando y fueron a Moshe. Cesaron por un momento, van donde Moshe. Verso 5, para decirle, verso 5. Y hablaron a Moshe diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Eterno ha mandado que se haga. Cesan, se detienen un momento los maestros de diferentes cosas que estaban haciendo y van donde Moshe y le dicen que hay abundancia de materiales para la construcción del santuario. ¿Qué vemos en estas personas que estaban encargados de la construcción? Vemos integridad, vemos fidelidad en los maestros y artesanos, como se puede leer en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 12, en el verso 15. Ahí igual habían dejado personas que eran fieles con los recursos del Eterno, eran personas íntegras, honestas, que vivían bajo los mandamientos del Eterno y no necesitaban que nadie le anduviera vigilando ni investigando sobre lo que hacían con los recursos. Ellos sabían para qué estaba destinado, en qué debería usarse y lo hacían fielmente. Y como nosotros, el Eterno nos ha entregado talentos y también nos ha entregado dones que los tenemos que poner en completa disposición, que son nuestras obras justas, nuestras buenas obras, para ir edificando este santuario de piedras vivas con un corazón renovado por el Ruaj del Todopoderoso, y vamos poquito a poquito formando el santuario donde el Eterno morará en nosotros. Verso 6.
Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del lugar sagrado. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más. Algo acá, la palabra santuario también está mal traducida. La palabra santuario se la vamos a dejar al Mikbeach y, perdón, al Hamikdash, al Ha, que nosotros ya lo hemos visto, Mikdash. Esta es la palabra que deberíamos siempre traducir como santuario. Y no la palabra Kodesh, que significa, es la palabra Kodesh la que está apareciendo en el versículo, que es lugar santo o lugar sagrado. Acá la vamos a dejar como lugar sagrado. Ya sabemos que hay varias palabras que se traducen de la misma forma, como tabernáculo, ya les expliqué, está Oel, está Mishkan, está Mikdash. Entonces tenemos que saber qué palabra es la que se debe traducir dependiendo el contexto del versículo al cual se está haciendo mención. ¿Qué vemos en este verso? Verso 6. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del lugar sagrado. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más. Algo muy diferente en lo que vemos en estos tiempos en los líderes religiosos, que piden y piden y piden ofrendas y piden recursos para levantar templos, sino para agrandar templos de idolatría, porque el Eterno no mora en esos templos hechos por piedra, por mano de hombre, y piden entonces no solamente para levantar y edificar templos donde no va a estar el Eterno, para agrandarlos, sino además para hacer sus viajes, para ir de evangelista a África o a algún lugar donde quieran ir, supuestamente, a predicar el Evangelio del Eterno, pero vemos que solo enseñan tradiciones, costumbres de hombres, mandamientos de hombres. Y cada vez piden más para un auto más lujoso, para un reloj de oro, para comprarse un jet, un crucero, sin ver el ejemplo que se está dando acá, que una vez ya que se reunió lo necesario para edificar el santuario, se pregona de que ya nadie dé más. Esto de pedir y pedir en los líderes religiosos o en los cultos donde se está desarrollando supuestamente el Evangelio del Eterno, es no termina nunca esta práctica de la prosperidad, donde vemos apóstoles, evangelistas, ya sea hombres o mujeres, herejes, que son lobos rapaces, que trasquilan a sus ovejas pidiendo y pidiendo y pidiendo para esto y para los otros, para otras cosas, y no tiene llenadera este tema de la prosperidad, de la avaricia, que no es lo que el Eterno pide. Ya este es un espíritu inmundo de avaricia, de prosperidad. Y no comprenden que el que sustenta para lo necesario es el Eterno. Porque si el Eterno quiere levantar un ministerio, quiere levantar un mishkan, un tabernáculo, Él va a dar los materiales, lo va a levantar, lo va a sustentar y lo va a mantener en el tiempo. Él es el que sustenta un ministerio, y si Él lo quiere que permanezca de pie, lo va a hacer por sus medios. No va a necesitar que se le esté pidiendo un hermano, que se le esté pidiendo al otro, que $1,000, que 100,000 pesos. No, es Él el que va de alguna manera a tocar los corazones para que un verdadero ministerio, que sea un ministerio de Él, que sea llamado por Él, se sustente. Moshe ordena entonces que se deje de hacer esfuerzos para hacer contribuciones adicionales para la construcción del tabernáculo de reunión. ¿Nosotros qué debemos ser? Debemos ser buenos administradores con los recursos que nos da
el Padre para mantener nuestros ministerios sabiendo ocupar nuestros recursos y no malgastándonos nuestros bienes, nuestros recursos que Él nos da en cosas que no edifiquen a la congregación, en cosas que no edifiquen a las personas que nosotros le estamos enseñando, que estamos transmitiendo luz para que ellos a su vez la transmitan a otras personas. Verso 7. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Piden que ya no se traiga más porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer el tabernáculo de reunión, sino les sobraba mucho más de lo que habían traído. Ya les estaba sobrando material y no hay que desperdiciar los materiales, los recursos que el Eterno nos da. Verso 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubín de obra primorosa. La palabra primorosa, una definición o el significado de esta palabra es excelente, delicado y perfecto. Nosotros ya sabemos qué significan los colores, como el azul, que tiene que ver con el agua, con la vida eterna, el púrpura con la realeza, el carmesí con la sangre del sacrificio de Yeshua, y también el lino fino, que tiene que ver con santidad, con obras puras, con obras buenas, de justicia. Cuando está diciendo que tiene un diseño de querubín, se dice que este diseño de querubín era de águila de un lado y de león del otro lado. Estas cortinas son la primera cubierta del techo del Mishkan, y esto aparece en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, en el verso 1. Recordemos que acá ya se está poniendo por manifiesto todas las instrucciones que en el capítulo 26, verso 1 en adelante se le dieron a Moshe cómo confeccionar estas cortinas que se están describiendo en este verso. Verso 8. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Que vemos que la medida de una cortina es de 28 codos. Entonces, y son 10 cortinas. Esto ya lo vimos, lo estudiamos, pero siempre es bueno hacer una repetición porque más aprendemos nosotros. El Eterno ya lo mencionó, ya lo dijo, lo escribió Moisés, lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque si en el transcurso de la historia se perdía algún rollo, algún pergamino de esa información, quedaba un respaldo de lo que el Eterno ya había mandado a Moisés. Todas estas instrucciones dadas con anterioridad, si se hubieran perdido, ya hubiéramos tenido un respaldo, una fotocopia de la información que el Eterno le había dado a Moshe. Entonces tenemos una cortina que dice que mide el largo. Entonces este largo mide 28 codos. 28 codos, que es lo mismo que decir 14 metros. 14 metros. Recordemos, cada codo equivale a 50 centímetros. Si yo divido 28 por 2, porque si es un metro son 2 codos, ¿ya? Porque 50 más 50 son 100, 100 equivale a 1 metro. Entonces, tiene un largo de 14 metros, que es la misma medida que tenía el Mishkan, y tiene un ancho de 4 codos, que equivale a 2 metros.
esa sería la medida de cada cortina. Dice el verso 9, nosotros estamos en el verso 9, la longitud de una cortina, que es el largo, era de 28 codos, que equivale a 14 metros, y la anchura de 4 codos, que equivale a 2 metros. Las cortinas eran de igual medida. Verso 10, 5 de las cortinas la unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Vemos que eran 10 cortinas que unió 5 cortinas entre sí. Entonces acá vemos 2, 3, 4 cortinas y 5 cortinas. Y si cada cortina medía 2 metros, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10. Acá, en esta serie de 5 cortinas, tenemos 10 metros. Y dice que unió otras 5 cortinas. Dice que unió otras 5 cortinas que son de la misma medida. Entonces tenemos una cortina de 2 metros, de 2 metros, de 2 metros, 2 metros y 2 metros. Tendríamos 10 metros en total en 5 cortinas. Y 5 más 5, perdón, 10 más 10 serían 20 metros de cortinas. Esa era la distancia que cubría en total el cortinado, la primera cubierta del techo del Mishkan. Verso 11. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Entonces, esta es la forma en que se iban a unir las dos series de las cortinas. ¿Qué está diciendo? Que en el extremo, o sea, en el final, hizo lazadas de azul. Y también la hizo en el extremo de la segunda serie de cortinas. Y esta era la forma con que se iban a unir. Verso 12. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de una cortina correspondían a las lazadas de la otra. ¿Qué hizo? Hizo 50 lazos en cada serie de las cortinas. Estas lazadas de azul deberían estar ubicadas a la misma distancia, deberían ser del mismo tamaño y una vez que se unían quedarían frente a frente una con otra. Y estas serían 50 lazadas que tendrían que estar en este extremo de la primera serie y 50 en este extremo de la segunda serie, y debería quedar todo perfectamente alineado. Verso 13. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra. Y así quedó formado un Mishkan. ¿Qué vemos? Nosotros vimos una figura de las cortinas que significaban que eran las mujeres que conformaban este tabernáculo, este santuario, y que dice que unió entonces estas hermanas, una con la otra, a estas mujeres, a estas hermanas, y formaron una unidad. Ese es el llamado, eso es lo que quiere el Eterno, que con nuestras buenas obras, con justicia, con obras santas, que mantengamos nuestras vestiduras limpias, formemos una unidad, seamos uno con Él. ¿Por qué? Porque de la forma obedeciendo los mandamientos, vamos formando una unidad, vamos en el mismo camino, estamos obedeciendo las mismas palabras, nos comportamos de la misma forma y forman una unidad en un único
santuario hecho por piedras vivas. Ahora todos los llamados del pueblo de Israel y de las naciones que obedecemos los mandamientos del Eterno formamos este santuario con un corazón nuevo, purificado, donde el Eterno escribirá sus mandamientos en nuestro corazón para tener la necesidad de obedecer y de realizar estos mandamientos porque aceptamos el gobierno de él y no el gobierno del adversario. Y está diciendo que los corchetes están, para unirle estas cortinas, están hechos de oro. Nosotros sabemos que el oro representa la divinidad, ya tiene que ver con la divinidad que nos une con su aliento santo, haciendo una congregación, siguiendo la voz del Creador, obedeciendo los mandamientos del Eterno y no siguiendo mandatos, tradiciones, costumbres de hombres, cultos paganos de hombres de todo índole, ya sean festividades paganas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Amor. Todas esas fiestas que son inventadas por el hombre, que las personas las celebran siguiendo su religión y dejan los mandamientos del Eterno, obedeciendo a hombres, creyendo que ya no se debe hacer nada, que ellos se ganan la salvación sin hacer nada, teniendo una vida llena de pecado. Pecado es infracción de la instrucción, de los mandamientos del Eterno. Eso es pecado. Primera de Juan 3:4, puede ir a su Biblia, lo busca y memoriza que es pecado. ¿Por qué? Todos hablan de pecado, pero nadie dice bíblicamente qué es el pecado. Es la infracción, o sea, el no hacer los mandamientos del Creador. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un Señor, un amo, una misma fidelidad a los mandamientos del Eterno, a la fidelidad a un solo Padre. Verso 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para una tienda sobre el Mishkan. 11 cortinas hizo. Acá tenemos que hacer la corrección de la palabra tienda. En hebreo la palabra que se está utilizando es la palabra oel, pero en el caso nosotros utilizamos la palabra oel, que hemos visto que se traduce como tienda. También puede significar cabaña, casa, morada. Entonces esto significa tienda de campaña, pero también significa cubierta. También se puede definir de esta forma. Y es la palabra que debe utilizarse en este versículo. No traducirla como tienda, sino más bien traducirla como cubierta. ¿Qué debería decir el verso? Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el Mishkan. 11 cortinas hizo. Ahora estamos viendo que hizo una cubierta de 11 cortinas, las que serían la segunda cubierta del techo del Mishkan, del techo de la residencia. Y está diciendo que estas cortinas son de pelo de cabra y son 11 cortinas. Verso 15. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Entonces, el largo de una cortina era de 30 codos, que equivale a 15 metros. Y la anchura de 4 codos, que equivale a 2 metros. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Entonces vemos estas 11 cortinas de pelo de cabra. Vemos tenemos una cortina que mide 30 desde este extremo sería el largo, serían 30 codos
que es lo mismo que decir 15 metros. Y tenemos el ancho, que equivale a 2 metros, que es igual a 4 codos. Que es igual a 4 codos. Y dice que son 6 cortinas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Hay una serie de 5 cortinas y tenemos otra serie de 6 cortinas. Y cada una tiene la misma medida. Cada una tiene la misma medida. Entonces, verso 16. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Vemos que va a comenzar a unir en series. Tenemos una primera serie de 5 cortinas, una segunda serie de 6 cortinas y tenemos que cada cortina mide 2 metros. Entonces 2, 2, 2, 2 metros, 2 metros. Serían 5 por 2 serían 10 metros. 2, 4, 6, 8, 10 metros. En el juego de la primera serie de 5 cortinas, de 2 metros cada una, son 10 metros. Y tenemos un juego de 6 cortinas, entonces tendríamos que serían 12 metros. 12 metros. En total serían 10 más 12 serían 22 metros el tamaño de las cortinas de pelo de cabra. 22 metros entonces el largo total de las cortinas de pelo de cabra. Verso 17, hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. ¿De qué está hablando? De las lazadas, las mismas que vimos en la cortina anterior, 50 le hizo entonces. En cada extremo le hizo 50 lazadas para unirla a la misma distancia, del mismo tamaño, del mismo color. Todo tiene que quedar uniforme y perfecto. Verso 18. Hizo también 50 corchetes de cobre para enlazar la tienda de modo que fuese una. Vemos de nuevo la palabra tienda, hay que corregirla porque se está utilizando la palabra oel nuevamente, pero se está hablando de una cubierta, de un techo que se le está haciendo al Mishkan. Entonces ya no la palabra tienda, en este caso, en este verso específicamente, hay que traducirla como cubierta. Entonces el verso lo que quiere decir, para unir la cubierta para que fuese una sola unidad, uno solo, a eso estamos llamados. Las cortinas tienen simbología, ya la vimos, las mujeres entonces deben estar unidas en el mismo espíritu, en el mismo caminar, con los mismos mandamientos, celebrando las festividades del Eterno, respetando el Shabbat, que es un día santo, apartado, bendito por el Eterno, aprendiendo a comportarse y a trabajar en su hogar, educando a sus hijos, instruyéndolos en la instrucción, desarrollando su verdadero rol de una mujer creyente, de una mujer que sirve al Eterno, enfocada en su servicio, no buscando como las mujeres del mundo que buscan, que ya andan en cosas peores que los hombres, van a los casinos, van acá, van allá. Entonces descuidan su rol de mujer, descuidan su hogar, descuidan su familia, y vemos cómo está la juventud, vemos cómo está el mundo. ¿Por qué? Porque cada cual está haciendo la vida que estima conveniente, que él quiere, y se aleja del rol que el Eterno nos dio. Verso 19. E hizo para la
e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tajash encima. Vemos nuevamente la primera palabra, e hizo para la tienda, esa es la palabra oel, que debe traducirse como cubierta o techo. Y también vemos la palabra cubierta, que es la palabra mihse, la palabra hebrea mihse, la palabra hebrea mihse, dice, e hizo para la cubierta, que sería la palabra oel, una cubierta, y esta es la palabra mihse, la palabra hebrea 4372. Significa cubierta, tablas de protección contra el clima, sobrecubierta, también se puede traducir como sobrecubierta, y es la definición más correcta que debería utilizarse. ¿Qué diría el verso? El verso, una traducción correcta, diría, e hizo para la cubierta una sobrecubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra sobrecubierta de protección contra el clima de pieles de tajash encima. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque tenemos el Mishkan, ¿ya? Y tenemos que el techo, la primera cubierta va acá en el techo, cubriéndolo. Esta sería la primera cubierta. Después tenemos la segunda cubierta, que es la cortina de pieles de pelos de cabra. Después viene una tercera sobrecubierta que va a cubrir estas dos cubiertas que ya tenemos, que es la sobrecubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Entonces esto va encima para protección del clima, protegiendo las otras dos cubiertas que sirven para que respire este lugar, para que se ventile. Y tenemos la otra sobrecubierta de pieles de tajash, que va encima como cuarto techo del Mishkan. Se ponen las pieles de tajash como cuarta sobrecubierta, porque le da una mayor protección de los fríos, del calor a este lugar santo. Entonces tendríamos la cubierta, la primera cubierta de 10 cortinas, la segunda cubierta de 11 cortinas, la tercera cubierta de pieles de carnero y la cuarta cubierta de pieles de tajash. Entonces cubierta, sobrecubierta y sobrecubierta. Verso 20. Y se me queda las pieles. Nosotros ya vimos que es una figura de ¿qué? De los sacrificios. Para que hubieran pieles, que tenía que haber sacrificios y ofrendas. Verso 20. Además hizo para el Mishkan las tablas de madera de acacia derechas. Que vemos que está hablando de tablas que se erigirían verticalmente. Estas tablas tenían que ponerse en la posición vertical o paradas. Y estas tablas tendrían como función proteger el perímetro del lugar santo y del lugar santísimo. Y nosotros recordemos que vimos que también la madera tiene que ver, las columnas tienen que ver con los varones, con los integrantes masculinos, con los hermanos de este tabernáculo, de este santuario, que son los varones. Y también estaban bañados con oro, que significaba la divinidad
y ya sabemos las otras figuras de los otros metales. Verso 21. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Entonces, el largo de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Tenemos una tabla, como se iba a poner parada, tenemos que mide 10 codos el largo, desde este extremo a este extremo, mide 10 codos, que equivale a 5 metros de alto tenía el lugar santo. Y tenemos el ancho de codo y medio, que serían 75 centímetros. ¿Por qué? Un codo y medio sería 50, un codo más medio codo, que sería 25 centímetros. Esto nos daría la suma de que el ancho de una tabla es de 75 centímetros. Entonces 75 centímetros, codo y medio, y la altura de 10 codos, que sería 5 metros. Verso 22. Cada tabla tenía 2 espigas para unirla una con otra. Así hizo todas las tablas del Mishkan. Que vemos que cada tabla debería tener 2 espigas para poderla unir con la siguiente tabla. Y el diámetro o el tamaño de la espiga que se utilizaba en estas tablas para unirlas, sabemos que depende del grosor y de la tabla, del grosor de la tabla y del largo de esta. Depende del tamaño de la tabla, se le hacía la espiga. Y cada espiga de las tablas debería de ser al menos la medida de 2,5 centímetros o lo mismo que decir 25 milímetros, ya que por su altura y su anchura para poder sostener esta tabla. Entonces, tenemos la tabla y tenemos que aquí lleva una espiga, un sacadito como un Lego en cada orilla. En cada orilla lleva una espiga que permite que se una esta tabla con la siguiente tabla, que también tiene una espiga en todo el borde. Entonces tenemos una espiga aquí que es de 2,5 y la espiga acá que es de 2,5. Verso 23. Hizo pues las tablas para el Mishkan, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Vemos que está dando, hizo pues las tablas para el Mishkan, 20 tablas al lado sur al mediodía. Ahora está dando ya cada parte, cada punto cardinal, qué cantidad de tablas deberían ir. Y estamos en el verso 23. La palabra tabernáculo, corríjala en su Biblia. Yo ya la corregí, digo que es Mishkan, porque esa es la palabra hebrea que se está utilizando. Eso para que lo ponga en su Biblia, donde dice tabernáculo, arribita le puede poner Mishkan o residencia, que sería la traducción correcta. Entonces está diciendo que se hicieron 20, se hizo pues las tablas para el Mishkan, 20 tablas al lado sur al mediodía. Si nosotros multiplicamos que son 0.75, que sería el ancho de cada tabla, le pongo el 0 antes del 75 porque está en metros, esto está
en metros, por eso se le pone el 0 antes de hacer la operación, por 20. Si usted multiplica 0.75 por 20, esto le va a dar que es 15 metros. Entonces, si nosotros juntamos todas las tablas, las 20 tablas hacia el lado, 20 tablas hacia el lado, esto nos daría la suma que todas estas tablas tendría un largo de 15 metros. De 15 metros. Y tendría un alto de 5 metros. Entonces, aquí vamos a ver que están unidas las 20 tablas y tiene una medida de 15 metros. Y eso... Y si nosotros sabemos que cada espiga mide 2,5 centímetros, entonces cada tabla tiene una espiga en un lado, 2,5, en el otro 2,5, nos daría 5 centímetros que tiene cada tabla. Y si nosotros multiplicamos el 5 por 20, si nosotros multiplicamos el 5, que sería el tamaño de los 2,5 me da 5 centímetros, por 20, esto está en centímetros, por eso lo dejo sin el 0, porque ya está en centímetros, eso estaba en metros, por 20, esto me da 100. Esto me da 100 centímetros. Y 100 centímetros es lo mismo que decir un metro. O sea, un metro tiene 100 centímetros. Entonces, ¿por qué le estoy dando toda esta explicación? Porque el Mishkan, la cortina, recordemos que mide 14 metros. Esta cortina mide 14 metros. Esta cortina mide 15 metros, pero esta cortina tenía 50 centímetros, que es un codo que se doblaba hacia adelante, y 50 centímetros que se doblaba hacia atrás. Entonces el Mishkan tiene un largo de 14 metros. Y nosotros vimos que la cortina de 11 metros tenía acá 50 centímetros que se doblaba hacia adelante como un botaagua, y también hacia atrás 50 centímetros como un botaagua. Entonces sería 15 metros menos 100, que es un metro, me daría 14 metros al final. Estas cortinas igual, la misma medida que me está dando acá en las tablas. Tenemos un largo de 15 metros menos el metro de las espigas, porque al unirse se va a descontar, y tenemos que son 14 metros de tabla. O sea, la pared que se forma en largo ya no es 15 metros, porque se reduce el espacio de las espigas y queda en 14 metros. 14 metros. Ese es un dato importante que deben saberlo, porque la Torá no se puede contradecir y las medidas que se dieron, toda la información que se está entregando, tiene que ser exacta. Y hemos visto, nos hemos dado cuenta de que es completamente todo exacto, todo verídico lo que el Eterno le entregó a Moshe. Verso 24, hizo también 40 bases de plata, debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Recordemos, eran 20 tablas en el lado sur o en el lado del mediodía, a las que se le hizo 40 bases de plata. ¿Por qué? Porque eran 2 bases en cada tabla, ya que tenían cada tabla 2 espigas. Y nosotros sabemos que la plata es figura de la instrucción del Eterno y también de redención. Entonces, nosotros tenemos la tabla,
una tabla con 2 espigas y en esta tabla con sus 2 espigas tiene que ir una base en esta espiga. Acá lleva un zócalo donde se introduce esta espiga para que quede ensamblado, para que no se salga, para que no quede indeble. Esto queda firme. Y tenemos la otra base de plata que va en la otra espiga, también con su zócalo o con un orificio donde se introduce la espiga de la tabla. Y así con la otra tabla, con su siguiente espiga, se hace también su base de plata con su zócalo. Y esta base, con esta base, de alguna forma tienen también alguna parte que hace que se ensamblen estas dos bases, que se unan como un Lego. Quedan perfectamente adheridas y se va formando esta pared perfecta. Verso 25. Y para el otro lado del Mishkan, tiene que corregir ahí también su verso, al lado norte hizo otras 20 tablas. Al lado sur, 20 tablas, 40 bases. Al lado norte, 20 tablas, 40 bases. Verso 26. Con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Lado sur y lado norte tenía la misma cantidad de bases, de tablas y la misma calidad de materiales, de elementos. Oro, plata. Oro y plata. Verso 27. Y para el lado occidental del Mishkan, 6 tablas para el oeste. Entonces vemos que tenían 6 tablas la parte posterior o la parte de atrás del Mishkan. O la parte de atrás del Mishkan. Entonces tenemos el Mishkan. Tenemos el Mishkan. Y esta sería la parte posterior que tiene que llevar entonces las tablas de la parte de atrás. Estamos en el verso 27. Y para el lado occidental, entonces para el lado posterior del Mishkan, hizo 6 tablas. Cada tabla medía 75 centímetros. Recordemos que cada espiga 2,5. Le restábamos los 5 centímetros cuando se unía. En total medían 4,50 metros. Pero había que restarle los 5 centímetros a cada tabla, que serían 6 por 5, 30 centímetros. Entonces 4,50 menos los 30 centímetros de la espiga nos daría 4,20 metros, que sería el ancho del lugar santo. Verso 28. Para las esquinas del Mishkan, en los 2 lados hizo 2 tablas. Para la esquina entonces, del lado de atrás, del lado posterior, del occidental del tabernáculo, hizo 2 tablas. Eso era para, de alguna forma, embellecer el tabernáculo, porque acá venía el lado sur. El lado sur venía con todas sus tablas, con sus 20 tablas, y acá ponía unas tablas que tapaban la juntura, esa unión de las esquinas. Digamos que es un embellecedor para que no se note esa unión. Verso 29. Las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Un gozne es un anillo de sellar o como una bisagra que mantenía unidas estas 2 tablas y abajo se afirmaban con las bases. Verso 30. Eran pues 8 tablas y sus bases de plata 16, 2 bases debajo de cada tabla. Lo mismo se pusieron en la esquina de atrás y también
en las esquinas del oriente se pusieron estas tablas con sus respectivas bases. Entonces, tenemos que en la parte posterior se pone un tipo de tabla, acá una base, otra base, y acá está la otra tabla que está en la parte de atrás y tiene su base y su base. Eso va en esta esquina con 4. En este sector va la otra tablita con su base, y tenemos la otra que va aquí al lado, que 4 y 4 ya llevaríamos 8, y acá en este sector lo mismo hace ese esquinero. Verso 31, hizo también las barras de madera, 5 para las tablas de un lado del Mishkan. Acá está hablando de unos travesaños de madera de acacia que se fabricaron, que le daban firmeza al conjunto de las 20 tablas del lado sur y a las otras 20 tablas del lado norte del tabernáculo de reunión, y también para las tablas de atrás, que eran 6. Verso 32, 5 barras para las tablas del otro lado del Mishkan y 5 barras para las tablas del lado posterior del Mishkan hacia el occidente. Entonces, 5 barras para el lado sur, 5 barras para el lado norte y 5 barras para el lado oeste. Con estos travesaños se afirmaba todo el perímetro del lugar santo, todo este contorno de tablas de protección. Verso 33, e hizo que la barra de en medio pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. La barra entonces de en medio va de un lado al otro lado de la pared. Era entonces de la distancia de la pared. Del lado sur veríamos que tiene esta barra del medio 14 metros y en el lado norte 14 metros. Y se dice que en el lado oeste medía 4 metros 20. Y estos travesaños, estas barras, estos largueros de madera, ¿qué hacían? Formaban una sola pared, ya que las espigas parecían invisibles y quedaba una pared cubierta de oro. Al tener este panel ya armado de 20 tablas, la bañaban de oro y solamente se veía un paño. No sé, las espigas desaparecían, no se veía juntura entre ellas. Verso 34. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ella por donde pasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Vemos que estas tablas, que son una figura de los hermanos, de los hombres, fueron bañadas de oro. Todas las tablas tenían anillos. Cada tabla, 20 tablas, tenía anillo arriba, al medio y abajo, por donde pasaban estas barras que también fueron bañadas de oro. Y estas barras se ponían en la cara externa de las tablas. Y estos anillos se quedaban unidos, arraigados a la tabla, y quedaban súper firmes y quedaban como de una pieza con esta pared de oro que se veía. Y estos anillos formaban una fila entonces por donde pasaban las barras estas que se estaban haciendo bañadas en oro. Verso 35. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubín de obra primorosa. La palabra querubines es la palabra en hebreo querubim. Termina en M, para que la corrija en su Biblia. De obra primorosa,
vemos que primorosa es delicada, perfecta, una obra excelente. La palabra velo es la palabra pajoret, que significa divisorio. Entonces vemos que se está hablando de la cortina divisoria, que es el pajoret, que era obra de un experto tejedor, entretejida con un diseño de querubín. Y era la cortina, el velo que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con las tablas del testimonio. Verso 36, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y los capiteles eran de oro, y fundió para ellos 4 bases de plata. Vemos que para firmar el pajoret o el velo divisorio se utilizaron estas 4 columnas de oro con sus bases respectivas de plata. Las que dice Flavio Josefo, que este velo fue ubicado a 10 codos, lo que es decir, a 5 metros del extremo más secreto, y el espacio que rodeaba estas columnas era el lugar más sagrado. Y el resto de la tienda era el espacio santo accesible a los ministros, porque recordemos que el lugar santísimo solo podía entrar el gran ministro o el sumo sacerdote, como lo conoce usted. Las columnas se dice que estaban por detrás de la cortina de este velo divisorio. Y en el lugar santo no podía entrar nadie más que el gran ministro. Y esta cortina se unía a estas columnas por medio de los capiteles, que eran ganchos que sujetaban esta cortina. Verso 37. Hizo también el velo para la puerta de la tienda de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. La cortina a la que está haciendo referencia es la cortina masaj, que significa que estaba ubicada en la puerta de la tienda. Fue realizada con trabajo de bordador experto. Esta cortina era igual que la anterior, en forma, tamaño y colores, el que cubría las 5 columnas de la entrada a la tienda de las citas. Flavio Josefo, en el libro Antigüedades de los Judíos, en el libro tercero, menciona que este velo se mantenía hasta la mitad de las columnas, siendo la otra mitad una entrada para los que oficiaban en el servicio del santuario. Recordemos que estamos hablando de tablas que miden 5 metros. Las columnas deberían tener la misma medida, porque deberías cubrir todo el tamaño. Entonces estamos hablando de que la cortina, según el libro de Flavio Josefo, se mantenía hasta la mitad, y la otra mitad, que serían 2,5 metros, 2,5 metros, estaba la cortina, y 2,5 metros estaba despejado para que pasaran los que ministraban, y estaban las 5 columnas. Anteriormente le había dado yo la otra opción, que se decía que la cortina, está el santuario, que la cortina estaba un poco más adelante de la entrada, y que los ministros ingresaban por los costados del tabernáculo. Entonces tenemos esas dos opciones. Yo no sé con certeza cuál de las dos es la
la exacta, puede ser que en algún momento la cortina se bajaba completamente, quedaba por los costados el ingreso. Esa es la información que se tiene. Verso 37, hizo también, ese lo acabo de leer. Verso 38, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de cobre sus 5 bases. 5 bases entonces se hizo de cobre que sostendrían las 5 columnas de madera y sus 5 capiteles de oro con sus 5 anillos cubiertos de oro para colgar el velo de la entrada del lugar santo. 5 columnas, vemos que ya las bases de estas columnas bajan un poco de calidad, están siendo hechas de cobre. Y vemos que el número 5 en el hebreo está relacionado con el despertar y el crecimiento espiritual en la fe. Ya empezamos, morimos, nacemos de nuevo, nos tomamos las vestiduras y comenzamos a crecer, a tener un despertar y un crecimiento espiritual en la fe, en la fidelidad, en los mandamientos, en la instrucción, en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y de esta forma nos desplazamos de todo lo que nos ata a este mundo de satisfacción inmediata de los deseos carnales, de todo esto que el mundo nos quiere seducir, que hagamos y que vivamos como ellos. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos escuchamos el próximo Shabbat. Gracias por ver los videos. Shabbat Shalom.